Hola hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentre bien. Gracias al Señor, nosotros muy bien. Como siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Bien, estamos muy animados. La iglesia está creciendo bastante. Hay muchos hermanos que de verdad están muy firmes y están creciendo mucho en la gracia de Dios. También agradecido al Señor porque ya hemos comenzado con un poco de la demolición del techo del templo. Usted no alcanza a ver, pero prácticamente no hay casi nada de techo, o sea, está la parte de arriba, las calaminas, pero por debajo hemos sacado ya casi todo. Estamos orando para que Dios pueda proveer dinero también, que gracias a Dios ya hay, pero por cualquier cosa que suceda, usted sabe que cuando uno construye siempre hay imprevistos, hay cosas que a veces no están en el presupuesto. Entonces oremos para que Dios pueda proveer de todo y podamos de una vez por todas terminar el techo de nuestro templo y podamos tener un templo hermoso, bien hermosear ya y ir finiquitando cada etapa de lo que hemos comenzado a construir. Así que agradecido al Señor por eso. Animo a los varones, a todos los hermanos que de diferentes formas puedan ayudar, motivar, para que podamos seguir avanzando con la construcción del templo. Bien, después hay muchos proyectos como el piso, finalizar la parte de afuera de las rejas, los pilares, ¿cierto? Y así hay muchos detalles más que aún falta por hacer, pero gracias a Dios hemos ido avanzando de a poco y Dios ha sido bueno y fiel con nosotros al darnos un hermoso lugar para poder reunirnos. Agradecer también porque ya todo esto de a poco va tomando, ¿cierto?, un poco más de normalidad. Aunque se vienen días malos, porque la Biblia así lo enseña, gracias a Dios ya hemos de a poco hemos ido volviendo a la normalidad con las reuniones, con las actividades, ¿cierto?, con el evangelismo. Gracias a Dios los discipulados van bien. Y bueno, gracias a Dios porque Él ha sido bueno con su iglesia. Bien, hemos estado viendo una serie de mensajes con respecto a la familia, ¿bien? Y vamos a seguir el día de hoy con el tema de la familia, ¿bien? Vamos a orar antes de comenzar el estudio, vamos a orar también para comenzar el culto de este día martes, no hemos orado, y espero que cada uno ya pueda estar ahí en su casa, reunidos, ¿cierto?, concentrados, disponiendo su corazón para lo que Dios vaya a hablar a su vida. Bien, vamos a orar y comenzamos el mensaje de este día, martes. Bien, oramos al Señor. Padre, una vez más, agradecemos su infinita misericordia, su inmenso amor, Padre, que usted tiene por nosotros. Señor, en esta hora pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Señor, háblenos a nuestra vida, háblenos a nuestro corazón. Permítanos, Señor, hoy poder ser bendecidos y edificados con su palabra, Señor. Padre, gracias por todas sus bendiciones. Gracias porque usted cada día está con nosotros, Señor. Yo pido, Padre, que cada uno de mis hermanos, su iglesia, pueda estar reunida, Señor, hoy para escuchar su palabra, para deleitarnos, Señor, en este culto, Padre. Oramos en esta hora para que usted nos guíe, Padre, de principio al final y pueda quitar toda distracción, Señor, todo aquello que nos desenfoca, que nos aparta, Señor, del mensaje. Usted pueda quitarnos, Señor, para que podamos estar atentos a lo que usted tiene que decirnos el día de hoy. Oramos agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir entonces con el estudio de la familia. Y nosotros, hermanos, veíamos que la familia está bajo ataque, que hay un movimiento por destruir la familia, por destruir el matrimonio. Y nosotros hemos estado aprendiendo cómo poder tener hogares firmes, fuertes, que de alguna forma vivan bajo la voluntad de Dios, que sean sólidos, porque la familia es la base de la institución, tanto de la iglesia, de la sociedad, ¿cierto? Dios la creó, pero muchas veces fracasamos en algo. Podemos tener hemos podido a lo mejor construir una familia nosotros, los adultos, y podríamos decir vivimos
en una buena familia. Nuestros padres o usted como papá ha criado una hermosa familia en el Señor. Pero nos hemos ido moldeando al pensamiento del mundo, que sin embargo estamos criando niños, hijos, para que ellos no formen familias. Y me explico mucho mejor. Hoy en día puedo yo vivir o puedo yo haber construido una familia, pero estoy criando a mis hijos para que ellos no formen familias. Y estamos cayendo en un grave error. El mundo tiene una mentalidad diferente. El mundo tiene una visión diferente. El mundo piensa de una manera diferente a la que piensa el cristiano. Y la Biblia dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Nosotros no debemos pensar como piensan ellos. El modelo que ellos tienen a seguir no debe ser nuestro modelo. Hermano, la familia no pasa de moda. La familia no era para los años 50, 60. La familia no es para esta generación. No, la familia es para todas las generaciones. Dios quiere que sigan formándose familias, pero nosotros nos hemos ido adaptando al modelo del mundano. Y hoy en día los papás cristianos no me gusta cómo piensan, porque no pensamos como la Biblia piensa. Y hoy en día yo estoy seguro que yo digo, prefiero que mi hija estudie, saque una carrera, se autodesarrolle y que no dependa de alguien. Ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice la mujer o incluso las viudas que sean jóvenes, que dice que se casen, dice la Biblia. Pero nosotros le damos consejo a nuestros hijos a veces, ¿para qué te vas a casar? Pero es lo que Dios ha establecido y ha mandado. Cásense y formen familias. Pero nosotros tenemos una familia formada, pero preparamos a nuestros hijos ¿para qué? Para que no formen familia. Hermano, el hombre es feliz dentro de la familia. El hombre es feliz cuando sigue el diseño de Dios. Fuera de eso no hay felicidad. Hay logros, hay éxitos momentáneos, temporáneos, pero finalmente hay un vacío por no haber hecho o por no haber cumplido vivir bajo ese diseño que Dios ha establecido. No sé si me entienden. A veces le decimos a nuestras hijas, ¿para qué te vas a casar y vas a tener hijos tan jóvenes? Pero la Biblia dice, bienaventurados los hijos que vienen en la juventud. Hermano, no vaya a ser cosa que yo esté dando consejos o diciendo cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, por agradar a una sociedad, por agradar a un mundo al cual nosotros no deberíamos agradar. Si ellos no se quieren casar, si ellos no quieren formar familia, si ellos quieren estudiar y sus metas son más importantes, para nosotros no. Para nosotros es más importante lo que la Biblia dice. Y Dios ha establecido la forma cómo debo criar a mis hijos, cómo debo formar a las generaciones que vienen. Hermanos, las jovencitas de hoy no tienen un pensamiento bíblico, no tienen una visión bíblica de lo que quieren ellas con su vida. Y lo mismo le decimos a nuestros jóvenes, ¿para qué se casan? Tienen que casarse. Hermano, Dios no le gusta por ahí, discúlpeme no me vaya a malinterpretar, los solteros. Hermano, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Crearé una ayuda idónea para él. No es bueno. Es que primero tengo que hacer mis cosas. Primero tengo que tener todo, después los hijos. No, hermano, multiplícate. Ten hijos, reprodúcete. Forma un hogar, forma una familia. Es el consejo que nosotros debemos dar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Hermano, nuestros hijos deben crecer sabiendo que tienen que el día de mañana formar su propio hogar. Crecer sabiendo que el día de mañana deben amar a una mujer, deben amar a sus hijos y deben proteger y cuidar el hogar que van a formar bajo la voluntad de Dios. Nuestras jovencitas deben crecer queriendo casarse, criar hijos en el hogar, formar una familia. Pero ese no es el pensamiento de hoy. Y es porque hemos ido modificando, adaptando nuestro pensamiento a la manera
que el mundo lo ha implementado. Entonces vamos a ver hoy, hermano, cómo nosotros debemos criar, cómo nosotros debemos enseñar bíblicamente a nuestros hijos. Bien, y en nuestros hogares, hermano, nunca permitamos que el modelo de familia que Dios ha establecido desaparezca. Si tú formaste una familia, te felicito. Sigue adelante con tu familia sirviendo al Señor, pero cría hijos que el día de mañana también formen familia y que tus hijos no vivan destruidos, ¿cierto? Hermano, damos tan malos consejos que muchas veces los malos consejos terminan destruyendo la vida de los jóvenes. No te casas, espera. Y el joven va probando con una, con otra y va destruyendo su vida. ¿Cierto? No te cases, le decimos a las jóvenes. Luego quedan embarazadas y destruyen su vida una, ¿cierto? Por dar malos consejos. Hermano, Dios quiera que nuestros hijos los criemos de la manera correcta. Y que el día de mañana, cuando veamos sus vidas, veamos, ¿cierto?, jóvenes, jovencitas responsables que han cumplido los propósitos de Dios, que viven ahora en sus propias familias, que han formado familias de la manera que Dios lo ha mandado. Bien, hermano, si usted me pregunta a mí, yo prefiero 1000 veces que mi hija se case con un hombre que ama al Señor, que tenga hijos y los críe ella, que esté trabajando en la universidad y que ande por ahí. No me malinterpreta, no quiero ofender a nadie, alguien que a lo mejor haga esto no diga y yo lo hago, no quiero interpretar a nadie, ofender a nadie, tampoco quiero que me malinterpreten. Si usted me dice a mí qué es lo que yo prefiero, ¿cierto?, que mi hija se case con un varón de Dios, que forme una familia y que críe a sus hijos en el hogar. Y muchos dirán, te quedaste en el pasado, te criaron a la antigua, eres un machista. No soy un machista. Yo quiero enseñar lo que la Biblia enseña. Bien, vamos a ver entonces lo que es la crianza de nuestros hijos. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, nosotros vamos a ver acá un mandato a nosotros como padres, a los jefes de hogar, a las mamás, ¿bien?, sobre nuestros hijos o los que van a vivir bajo nuestra autoridad en el hogar. Y dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La última parte leía una versión de la NBI. En cuanto a ustedes, padres, no estén siempre regañando, castigando a sus hijos, con lo cual pueden provocarlos a ellos a ira y resentimiento. Más bien críenlos en amorosa disciplina cristiana mediante sugerencias y consejos piadosos. Otra traducción de las Escrituras. Bien, espero que este pasaje, hermano, lo haya podido analizar, leer bien, que haya seguido la lectura. Y vamos a ver algunas palabras de este pasaje. Lo primero que vemos es, padres, críen a nuestros hijos. Y aquí vemos una responsabilidad que Dios da a los padres. La responsabilidad de criar a los hijos no es de los abuelos, no es de los tíos, no es de las tías. Si por ese motivo está criando con un tío, un papá, por diferentes motivos, bueno, ya está así, porque quizás pasaron circunstancias, malas decisiones que llevaron a conformar el hogar por tíos o abuelos, en fin. Sin embargo, la Biblia acá está diciendo, bueno, los papás deben criar a sus hijos. Es una responsabilidad que en el mundo actual no vemos. No vemos, hermano. Los papás no quieren responsabilidad. No quieren criar a sus hijos. Mandan a sus hijos, si fuera por ellos, 10 horas al colegio. Por ellos nacer y ya lo dejan en una sala de cuna. No quieren criar a sus hijos. Pero la Biblia está diciendo, padres, deben ustedes criar a sus hijos. ¿Bien? Y esta palabra, criarlos, ¿bien?,
es una palabra en griego que se llama ektrefete, media rara la palabra, ¿no? Que significa nutrir, sustentar, alimentar y cuidar. Fíjate lo que significa la palabra nutrir, sustentar, alimentar y cuidar. Esto es lo que significa la palabra criar a nuestros hijos. Somos responsables, hermanos, de nutrir a nuestros hijos, de sustentarlos, de alimentarlos, hermanos, y también de proteger y de cuidarlos. ¿Bien? Siempre me pregunto yo, o digo, detrás de un niño abandonado, hay culpabilidad de los padres. ¿Bien? Cuando yo pienso en el cename digo, ¿dónde están esos papás? Sin embargo, hoy vemos muchos niños abandonados, que no son bien cuidados, que no los alimentan como corresponden, pero por detrás hay una culpa que es netamente de los padres. Y es por eso, hermano, que cuando alguien me dice, ¿dónde está Dios cuando le pasan estas cosas a los niños pequeños? ¿Dónde está Dios cuando los niños están muriendo de hambre? ¿Dónde está Dios cuando a este niño le pasó algo malo? Y yo digo, no, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, sigue siendo Dios. Yo pregunto, ¿dónde están los papás? ¿Cierto? Porque si mi hija se llega a morir de hambre, no es culpa de Dios, es mi culpa. Es mi culpa. Y hoy en día los hombres dejan de lado sus responsabilidades, no cumplen con sus responsabilidades, pero luego le echan la culpa a Dios de su irresponsabilidad. Y hay un proverbio que dice lo mismo, ¿cierto? Luego contra Jehová el hombre irrita su corazón. Pero hermano, Dios ha establecido un modelo. Dios ha dado responsabilidad a los padres. Y si nosotros no cumplimos esas responsabilidades, Dios no tiene la culpa luego de las consecuencias que vemos. Bien, que haya niños abandonados por todo el mundo no es culpa de Dios, déjame decirte. Es culpa de los papás que no están criando a sus hijos, que no lo están nutriendo, que no lo están sustentando, que no están alimentando y que no están cuidando como corresponde cuidarlos. Bien. Otra palabra importante que sigamos viendo, dice la palabra educación, significa disciplina, implica la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. No solo es decir lo que se debe hacer, sino también hay que enseñarles cómo debemos hacerlo. Bien, entonces esta palabra, paideia, que significa educación, significa disciplinar, ¿cierto? Implica la información dada que debemos dar a cada niño, pero no solamente, sino que debemos educar a nuestros hijos en el sentido de enseñarles y también cómo deben hacer las cosas que le vamos a enseñar. Bien, hermano, fíjate lo que yo decía hace 2 domingos atrás. La disciplina, la educación de los niños no es responsabilidad del gobierno, del Estado, de los colegios y de los profesores. En el colegio, o si es que no estudian en el colegio, hermano, son responsables de entregarle conocimientos. La educación, la disciplina es culpa de cada papá, es responsabilidad de cada papá de enseñarla. Cuando vemos niños menores de edad tirando piedras, yo no digo qué mal colegio, yo digo qué mal lo criaron, ¿no? Cuando vemos a un niño falta de respeto, no es en el colegio no le están enseñando, en su casa no le están enseñando, porque la educación parte desde el hogar, desde la casa. Nosotros debemos disciplinar y educar a nuestros hijos. Bien, amonestación significa corrección, consejo, exhortación. Literalmente quiere decir poner algo en su mente. Hermano, esta palabra amonestación, anote bien, significa corregir, corrección, corregir. Hermano, nosotros debemos amonestar, corregir a nuestros hijos.
La Biblia le dijo a Elí, Dios en la Biblia le dijo a Elí, no estorbaste a tus hijos. Hacían lo malo y no los corregiste. Hermano, amonesta a tus hijos, corrígeles, ¿cierto? Exhórtales, forma en ellos una mente disciplinada. Bien, no podemos dejarlos, bien, a la deriva sin corrección. Bien, y es increíble, hermano, pero la psicología ha distorsionado los patrones y el modelo bíblico sobre la crianza a los hijos. Bien, y su forma de enseñar de la psicología hoy en día es el resultado de un montón de niños, cierto, falta de respetos, que no se someten a las autoridades y que están mal criados. Porque la psicología ha enseñado otro método. Sin embargo, la Biblia no va a decir interactúa, no te va a decir entiéndelo, hace que el niño razone, no, amonéstalo, corrígele, ¿cierto? Disciplínalo si es necesario. La única forma de criar bien a nuestros hijos. Creo que veamos algunas cosas también o algunas advertencias con respecto a la disciplina de cada padre o a la crianza más bien de cada papá en el hogar. Bien, quizá usted no tiene hijos, pero está criando. Es responsable igual porque está criando. Quizás usted es abuela, pero se hizo cargo de sus nietos. Bueno, esta enseñanza igual le va a servir bastante. Bien, lo importante es que podamos ver algunas advertencias de cómo criar, advertencias sobre la crianza. Bien, vamos a ver algunas pequeñas cosas. La Biblia primero dice, no provoquéis a ira. La Biblia nos da un consejo y nos advierte algo. No provoquemos a ira a nuestros hijos. No provoquemos a ira a aquellos que vamos a criar. Bien. Ahora la palabra provocar a ira o provoquei significa parar gisete en griego. Significa hacer surgir la ira o el enojo. Esto significa literalmente no provoquéis a ira. Significa hacer, que tú haces surgir dentro del niño, de la persona que estás criando, un enojo, una ira, que tú provocaste. Y muchas veces cometemos este error en nuestros hijos, los provocamos a ira, los llevamos al enojo. Es una de las cosas que debemos tener en cuenta y no debemos hacer dentro del corazón del niño. No llevemos a ira, a enojo el corazón de nuestros hijos o de aquellos que estamos criando, ¿bien? También en Colosenses 3:21 usa la palabra no exasperéis. Esa es la palabra que se utiliza, que es humón. Y esta palabra tiene el propósito de remarcar, ¿cierto? De remarcar que los padres evitemos la severidad exagerada, recordándonos que estos hijos son nuestros, son de nuestra propia sangre, hermano. Esta palabra, ¿cierto? Dice no, que es en Colosenses 3:21, no exasperéis. Es la palabra que se utiliza. Y hermano, y habla de una severidad, de una estricta, ¿cierto? Donde prácticamente el niño no puede ser niño, donde el niño no tiene derecho ni siquiera a levantarse, ¿cierto? Donde el niño no puede correr porque ya se le castiga. El niño es niño, ¿cierto? No debemos ser estrictos y severos muchas veces, que llegamos a ser legalistas en la disciplina o crianza, que no dejamos que el niño no haga nada. Tiene que ser un mudo y una estatua. Y eso la Biblia dice, cuidado con eso, porque terminas provocando tarde o temprano a ira a tus hijos. Bien, puedes provocar el día de mañana una rebeldía en el corazón de ellos. Bien, y dice, ¿para qué? Esto nos indica en el versículo el para qué, el propósito. Dice, no se desalienten, para que nuestros hijos o los que criemos no se desalienten. Significa desanimen, estar de mal humor, opacarse, estar descorazonado. Bien, y esto, hermano, debemos cuidar en el corazón de nuestros hijos, de los que criamos, bien, para que ellos no se desanimen, para que su carácter no se vaya a opacar.
bien, para que no vayan a estar de mal humor. Por eso, hermano, es importante esta advertencia. Cuando usted críe, hermano, no cometa el error, o no cometamos el error de opacar su carácter, bien, de llevar a ira, a provocación, a rebeldía el corazón de los jóvenes. Yo sé, hermano, que muchas veces nuestros hijos, ¿cierto?, pasan por una etapa donde dicen, ¿cómo me gustaría irme de la casa de los papás? O ¿cómo me gustaría ser grande para irme? Yo sé que de pronto de casi todas las bocas de los jóvenes ha salido esta palabra. Sin embargo, hermano, cuando un niño está su corazón triste, cuando un niño prácticamente llega al punto no quiero justificarlos, pero llega al punto de quizás de decir, ni siquiera amo a mi papá, no amo a mi mamá, o se sienten mal porque los padres son injustos, es algo que nosotros deberíamos reconsiderar. Bien, hermano, muchas veces provocamos a ira también porque somos injustos con ellos, porque criamos mal, porque no le damos la oportunidad que ellos expresen lo que hay en su corazón, porque no le damos quizás la oportunidad de justificar si llegamos y disciplinamos y a lo mejor él nunca hizo nada, y más encima después no le pedimos perdón si nos equivocamos. Y todo eso termina llevando a ira, provocando rebeldía en el corazón de nuestros hijos o de aquellos que estamos criando. Y en la Biblia entonces nos va a dar consejos, muchos consejos sobre cómo criar bien a nuestros hijos. Quiero que vayan notando algunos consejos que vamos a ver ahora, A, B, C, D y E. Y vamos a ver primero A, evitar aceptar el hecho de que las cosas cambian. Esto es lo que quiero que puedan entender bien. Evitar aceptar el hecho de que las cosas cambian. El tiempo y las generaciones, hermanos, van cambiando, han ido cambiando. Nuestra generación ya no existe. Usted está de acuerdo con eso, ¿cierto? Nuestra generación ya no existe. Y ya no existe y no volverá a existir. Hermano, la forma en que usted se crió en la sociedad, cómo salía a la calle, la forma, los juegos que habían antiguamente, eso ya no va a existir. Ya no vamos a ver otra generación como la que vimos, como a lo mejor en la generación que usted creció. Ahora, esto no significa que un niño debe participar o se le debe permitir hacer todo lo que hace su generación. ¿Me entendió? Antiguamente había una generación más sana. Los niños crecían mejores, ¿cierto? Más sanos, entre comillas. En las calles habían juegos, los papás cuidaban al otro, habían pasajes y los niños estaban en la calle. Y hoy en día, hermano, no vemos eso. Sin embargo, vemos una nueva generación. Y hermano, y haya vivido en la generación pasada o en esta generación, un consejo: no permita que sus hijos hagan todo lo que la generación o lo que el mundo ha ido cambiando. No les permita hacer de todo, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, es que todos los niños lo están haciendo. Bueno, su hijo no. Es que todos los niños están haciendo porque este juego está de moda. Su hijo no. Es que mira, todos los niños van a hacer esto. Su hijo no. El que todos los niños lo hagan o el que este juego haya salido para toda esta generación de niños no significa, ¿cierto?, que nosotros como padres cristianos vamos a permitir que nuestros hijos hagan todo lo que los niños hagan. Bien, hermano, evite esto. Tenga cuidado. El mundo va cambiando, pero cambia para peor. Y cada vez más juegos y tecnologías van robando a nuestros hijos. Y nosotros debemos tener cuidado con, ¿cierto?, permitir que nuestros hijos hagan todo lo que los demás hacen. Otra cosa que debemos también ver: el control excesivo de un niño también le provocará a ira. Hermano, disciplinar, restringir demasiado a un niño detendrá su crecimiento o lo motivará a reaccionar en rebeldía. Y esto es lo mismo que yo comentaba anteriormente, y es algo que debemos tener cuidado. Bien, a veces, hermano, queremos que nuestros hijos sean como militares. Son pequeños, van creciendo, pero no queremos, hermano, que ellos no hagan absolutamente nada, ¿cierto? No queremos prohibirle todo.
Y a veces, hermanos, somos legalistas con ellos y le prohibimos, todo le prohibimos. Y esto puede terminar causando algo en el corazón de ellos. No soy de consentirlo, no digo déjalos, no, todo lo contrario, te dije, cuidado, ¿cierto? Cuidado, cuídalos, cuidado con lo que el mundo, con lo que esta generación ofrece. Sin embargo, cuidado con ir al otro extremo de ser un legalista y no dejar que ellos hagan absolutamente nada. Bien, otra cosa que podemos ver, o como consejo, el poco control del niño puede provocarlo. Un poco control, una poca supervisión, ¿cierto? Un poco compromiso con ellos puede llevar o provocar en los hijos o en los que estamos criando varias cosas. Primero, los padres miman y son indulgentes con los hijos por 5 razones. Muchas veces, hermanos, cometemos este error. No supervisamos lo suficiente, no estamos comprometidos con la crianza de ellos, ¿cierto? Y esto puede llevar a muchas cosas. Y muchas veces los padres miman, consienten demasiado a sus hijos por algunas razones, y vamos a dar 5 razones. Primero, por escapar de su responsabilidad para con el niño, quitarse al niño de encima. Hermano, muchas veces para un papá es mucho mejor dejar al niño que déjalo que haga lo que quiera nomás. ¿Por qué? Porque él puede hacer también libertad de hacer lo que él quiera. Hermano, cuando nosotros vemos que nuestros hijos están haciendo algo malo y nosotros seguimos ahí en el celular, hermano, nosotros hacemos mal, ¿cierto? Hermano, hay veces que los niños, hermano, viven sin un control. No tienen, ¿cierto?, un papá que les supervisa o que ve lo que él hace. Y hoy en día vemos esta generación, los niños juegan o ven televisión hasta la hora que ellos quieren. Y nadie va y les dice para o apaga la tele. Los niños se mandan solos y los papás se han quitado esta responsabilidad porque puede ser un problema o un dolor de cabeza para ellos, pero es su responsabilidad. Pero ellos se han quitado esta responsabilidad de encima y dejan que los niños prácticamente dentro del hogar se manden solos. Otra cosa que podemos ver es por una posición social o para volver a vivir su propia niñez. Su hijo tiene y hace todo lo que él nunca pudo hacer. Yo he escuchado esto de muchos padres. Yo le voy a dejar hacer a mi hijo todo lo que yo no pude hacer. Y esto no es correcto, hermano. Si tú no hiciste o no fuiste un rebelde cuando niño, no tienes por qué dejar que tu hijo sea un rebelde. Si tus padres te criaron y te protegieron bien, no tienes por qué darle libertad a tu hijo de hacer todo lo malo que a lo mejor tú no hiciste cuando eras joven, ¿cierto? Y muchos papás dicen, no, que el mundo ha ido cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no le voy a permitir hacer todo lo que ellos hacen? No, hermano, tienes que tener cuidado con esto. Yo conversaba con una persona el otro día y su hija es pequeña, debe tener 15 años. Me decía, bueno, ya está de pareja con el tipo, sí que mejor prefiero llevarla a ponerle un dispositivo para que no vaya a quedar embarazada. Yo decía, se volvió loco. Hácela que termine, enséñala que debe llevar virgen a su matrimonio. Es lo correcto. Él decía, no, si hoy en día las jóvenes están así, hay que darle libertad, ya si quiere dormir con su pololo, que duerma. Está loco, yo decía. Entonces, hermanos, es increíble cómo muchas veces, ¿cierto?, por este concepto, nosotros damos libertad a los que estamos criando de una manera, ¿cierto?, que no corresponde. Cuarto que podemos ver, por una devoción y un amor mal guiados para no perder el afecto del niño. ¿Sabes qué? A veces amamos a nuestro hijo de una mala forma y ese amor lo malinterpretamos o lo mal guiamos, ¿cierto? Y para que los hijos o los que estamos criando no estén enojados con nosotros, preferimos darle el gusto y consentirlo en todo. Hermano, si su hijo no le va a hablar y se va a enojar, usted disciplínelo y corríjalo igual.
Si su hijo se va a enojar porque usted no le dio permiso para ir con otros niños que lo van a llevar por mal camino, no importa que se enoje, usted no lo deje ir. Y hermano, y a veces malinterpretamos que, yo lo amo a mi hijo, por eso voy a darle todo lo que él me pida. Que yo lo amo, no puedo decirle que no. Hay que tener cuidado ¿cierto? Con poner el amor, ¿cierto? Y dejar de lado la disciplina, la corrección, la manera correcta de criar a nuestros hijos. Hermano 5, por inseguridad y falta de propósitos. Los padres son inseguros y no tienen el propósito claro. ¿Cuál es su rol como padres? Hermano, hoy en día los papás buscan ser amigos de sus hijos. Hoy en día los padres en su casa son uno más. Hoy en día los niños ven a su papá como cualquier cosa. Hoy en día los hijos no respetan a sus papás porque sus papás no le han hecho notar el rol que cada padre debe cumplir. El hijo debe saber quién es su papá y debe verlo como una autoridad, debe verlo como alguien a quien respetar. Pero sin embargo, hoy en día no vemos eso. Y los papás no saben sus roles, no entienden los propósitos, no saben que ellos son los que mandan en la casa. Y es como que los hijos son el rey y no se le puede decir nada a los niños, porque ellos tienen derechos, porque no se les puede gritar, porque el niño puede salir traumado. Y nosotros estamos, hermanos, muchas veces mal enseñando, mal criando. Y en vez de criar niños, de criar jóvenes que el día de mañana sean responsables, formen familias, hogares, estamos criando niños con un pensamiento parecido al del mundo, niños con corazones rebeldes, niños que cuando grande lo más probable es que vayan a ser, ¿cierto?, irresponsables, que no quieran responsabilidad y que no quieran formar familias y hogares. Y si usted me dice, usted está equivocado, es una cosa que usted mire las calles, mire la sociedad y dígame si estoy equivocado. La crianza de hoy en día provoca ¿qué? Malos resultados, provoca que cada vez haya menos familia, provoca que cada vez haya más jóvenes irresponsables, sin valores, sin principios. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Cómo los padres han perdido la autoridad porque no saben su rol, porque no entienden los propósitos de parte de Dios. Vivir una vida, hermano, incoherente ante un niño puede provocar cosas también en el corazón de los hijos. Un padre que le dice a su hijo una cosa y luego da vuelta y hace lo opuesto, también puede terminar provocando algo en la crianza. Y esta es la última parte de un consejo para los que criamos. Cuando somos incoherentes porque enseñamos algo a nuestro hijo y luego cuando nos damos la vuelta y nosotros lo hacemos, entonces provocamos que nuestros hijos cuando crezcan van a hacer lo que nosotros hacemos. Si la mayoría de nuestros padres nos dicen, no tomes, no bebas alcohol a un jovencito, pero él luego se da la vuelta y bebe y su hijo lo ve, por más que a lo mejor el padre le enseñó que no debía hacerlo, el niño cuando es grande lo va a hacer. Si tú le dices a tu hijo, no mientas, pero si tú te das la vuelta y el niño te ve mintiendo, cuando él tenga edad suficiente como para que tú ya no lo retes, él va a mentir. Por eso, hermano, que también nosotros debemos ser coherentes con la crianza. Si vamos a criar niños responsables, con valores y principios, si vamos a crear en ellos una mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios, que también ellos vean que nosotros pensamos como piensa la palabra de Dios, que nosotros actuamos como la palabra de Dios nos enseña. Bien. Y hay cosas que también nosotros debemos hacer cuando estamos criando. Y estas cosas son demasiado importantes. No podemos dejarla de lado a la hora de criar. Bien. Una cosa que debemos hacer es, primero que nada, ore por lo que usted está criando. Hermano, dedique un tiempo a orar por las personas que usted está criando. ¿Y por qué digo esto? Porque
obviamente usted cría a sus hijos, pero quizás usted está criando a alguien que no es su hijo, un nieto, un sobrino, en fin. Ore por ellos. Queremos el día de mañana niños bien criados. Hermano, date el tiempo de orar todos los días por ellos. Hermano, Dios puede obrar tremendamente en el corazón de nuestros hijos, de las personas que estamos criando, pero debes orar por ellos. Hermano, debes orar por tus hijos. Yo oro, Señor, y me encanta una canción, y que siempre oro de la forma que esa canción dice: Señor, te pido que mis hijos te amen. Si hay una cosa que quiero, que mis hijos te amen. Señor, si lo único que yo te pido es que por favor no permitas ver el día de mañana a mis hijos descarriados lejos de ti. Pero los padres debieran, hermano, orar todos los días por sus hijos. Señor, que mis hijos cuando crezcan no se equivoquen, que no tomen malas decisiones. Padre, que ellos teman, que te amen, que amen tu palabra, que amen ir a la iglesia. Hermano, es algo que nosotros debiéramos hacer en privado todos los días. Orar en privado, ¿cierto? Señor, te pido por mis hijos. Señor, cuídalos. Señor, guárdalos. Señor, protégelos. Hermano, a veces ni siquiera oramos por nuestros hijos. Ni siquiera nos damos el tiempo por orar por aquellos que estamos criando. Hermano, predicarles el Evangelio es algo importante, hermano, porque un niño puede ser malcriado, un niño puede estar yendo por un mal camino. Sin embargo, hermano, si hay algo que transforma el corazón del hombre, es el Evangelio. Y es por eso que cada padre, lo primero, hermano, a medida que el niño crezca o los que estás criando tengan ya entendimiento, lo primero que debieras preocuparte es que reciba a Cristo en su corazón. Hermano, puedes criar a un niño y después llegar a ser un joven, y si no aceptó a Cristo en su corazón, va a ser un mundano y te va a dar miles de dolores de cabeza. Preocúpate que el Evangelio llegue a su corazón y que lo transforme. Hermano, otra cosa importante en los niños es que preocupémonos que ellos amen la palabra de Dios y que nosotros se la enseñemos. Bien, hermano, nosotros criamos, pero a veces de verdad, estamos más preocupados por lo que ellos vayan a aprender en el colegio. Sí, hermano, y esto es triste y penoso. Si hay algo que me da pena es cuando padres les importa más lo que ellos puedan aprender en el colegio que lo que ellos puedan, ¿cierto?, aprender en la iglesia o puedan aprender de la palabra de Dios. Hermano, a veces estamos, ¿cierto?, desesperados. Nuestros hijos cumplen 6 años y queremos que lean. Y está bien que aprendan a leer, pero ¿para qué? ¿Para que ellos puedan ir y pasar de curso? ¿Para que los demás puedan ver que tu hijo aprendió a leer? ¿O estás preocupado de que aprenda a leer para que lea la Biblia? Hermano, a veces estamos preocupados para que le vaya bien en la prueba en matemática. Yo no digo que le vaya mal o que no esté preocupado por eso. Pero si hay una preocupación de los padres por lo que están criando, que ellos aprendan más de materias seculares que lo que la palabra de Dios enseña, déjame decirte que estás equivocado. Porque si tu hijo o el que tú estás criando va a ser una persona de bien para la sociedad, va a ser porque la palabra de Dios ha transformado su corazón. Y nosotros a veces cometemos el error grave de educar a un tremendo doctor, pero un pésimo ciudadano. De educar a un tremendo abogado, pero es, ¿cierto?, es un pecador que vive, ¿cierto?, bajo los vicios. Estamos preocupados de formar un tremendo ingeniero, pero que no ama a Dios. Hoy mi hijo es un excelente doctor, sí, pero nunca lee la Biblia. Y es porque muchas veces nosotros como padres fallamos en no enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios.
bien, que es lo más importante, porque ella puede salvar nuestras almas, porque ella hace completamente, lo perfecciona a las personas. ¿Quieren tener un buen hijos? ¿Quieren criar de una manera correcta? Entonces enséñales la palabra de Dios. Otra cosa que podemos ver, ¿quieres criar bien? Lleva a tus hijos a la iglesia. Muchas veces decimos, nuestros hijos no tienen voz ni voto. Y esto lo podemos ver, porque tus hijos no deciden y no opinan si van al colegio. Y yo me he dado cuenta de esto. El papá puede ser un papá irresponsable, pero el niño va al colegio igual. Porque no le damos a elegir a los niños. Y como sea, hacemos lo posible y lo mandamos al colegio. Pero cuando se trata de la iglesia, el niño tiene voz y el niño tiene opinión. Que no quiero ir a la iglesia, dice el niño. ¿Y de cuándo ellos opinan para esto? O sea, para el colegio no tienen opinión, pero para la iglesia pueden opinar y decir, no quiero ir. Y hoy en día, hermanos, vemos papás cristianos que para ellos el colegio es más importante que la iglesia. Donde yo prefiero que mi hijo no vaya a la iglesia para que descanse bien porque al otro día tiene una prueba. Me da lo mismo que se saque un 1 en el colegio. Tiene que ir a la iglesia. Tiene que ir a la iglesia. Y perdona que lo plantee de esta forma. Está bien que estudie y se saque un 7. Pero lo que quiero decir, hermano, es que nosotros como creyentes, nuestra convicción, lo que Dios, hermano, nos manda es que nuestros hijos debemos llevarlo a la iglesia, deben congregarse. Hermano, no podemos vivir y que nuestros hijos no vayan a la iglesia. Pasar tiempo ellos sin ir a la iglesia. Pero para llevarlo al parque, a otros lados sí pueden ir. Para llevarlos a la playa no hay problema. Pero los criamos sin ir a la iglesia. Y hermano, el papá debe cambiarse ropa a pescar y llevárselo a la iglesia, sin preguntarle si quiere o no quiere. No, se fue a la iglesia contigo. Si está criando, si los niños aún son jóvenes y viven contigo, tómalos y llévalos a la iglesia. Porque es el mejor lugar donde tú lo puedes llevar. Hermano, ahí los padres están pasando dolores de cabeza con sus hijos, pero no quieren hacer las cosas bien desde el principio. ¿Quieres que tu hijo cambie? ¿Quieres que tu hijo deje de ser un desobediente? Ora por él, corrígelo, enséñale la palabra de Dios, llévalo a la iglesia. Bien, hermano, Deuteronomio capítulo 21 y todos estos puntos que yo te he dado tienen versículo bíblico, así que te los puedo mandar por WhatsApp porque son bastantes y perdería mucho tiempo si leo todos. Bien, pero llévanlo a la iglesia, pueden lugar en Lucas capítulo 2, ¿cierto? Hebreos capítulo 10, en Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 21 vemos otra cosa importante que dice, enséñales la obediencia. Enseñarles que ellos deben obedecer a Dios y su palabra. Hermano, muchas veces los papás nos olvidamos de enseñarle a nuestros hijos que ellos deben obedecer a Dios y su palabra. Y el papá y los hijos muchas veces crían solamente diciendo, bueno, yo debo obedecer ahora a mi papá porque si no me va a pegar si no le hago caso. Pero cuando el papá no está mirando, cuando el papá no está presente, obviamente el niño toma chip libre, como se dice, y empieza a hacer lo que quiera. Sin embargo, el niño debe ser consciente que aunque su papá no está presente, nosotros debemos enfocarnos que los niños aprendan a obedecer a Dios y a su palabra. Y aunque nadie esté mirando, él debe obedecer siempre a Dios y a su palabra. Me encanta cuando niños pequeños uno les dice, oye, haz esto, no, ¿y por qué no lo haces? Porque a Dios no le gusta. Eso me encanta, porque ni siquiera dicen, no, porque mi papá me lo prohíbe. No, ellos saben que a Dios no le gusta. Y eso me encanta, ¿cierto? Yo escuchaba a una tía que le decía a un sobrino mío, di un disparate. Y mi sobrino respondió, no, a Dios no le gusta eso.
Bien, por más que su papá le vaya a darle, aunque él hable, pero él ni siquiera se acordó del papá. Él dijo, a Dios no le gusta. Y eso demuestra, hermano, que hay una enseñanza correcta. Que ellos deben obedecer a Dios y a su palabra. ¿Cierto? Proverbios también 13 al 24, 23 y 13, 14, 29 y 15. La Biblia dice en todos estos pasajes, si es necesario a tu hijo que no quiere obedecer, que no quiere cumplir, si es necesario, disciplínalo, la Biblia dice, con vara, ¿cierto? Y aquí me escucha un psicólogo y yo creo que me demanda. Sin embargo, la Biblia dice, si es necesario, ¿cierto? Disciplina al niño con una vara. Bien, porque eso va a instruirlo por el buen camino, lo va a alejar de la necedad, vas a librar su alma del Seol, lo vas a estar criando de la manera correcta. Bien, y hermano, cuando nuestros hijos vayan creciendo, cuando nuestros hijos nosotros les estamos enseñando de la manera correcta, y cuando ellos llegan a la adolescencia, a la juventud, hermano, nosotros debemos prepararlos a ello. Hermano, aún tengo hijas pequeñas y el día de mañana van a crecer, y pido a Dios que dé sabiduría para enseñarles bien, pero aquellos que ya tienen hijos o que están criando jóvenes ya más grandes, que también están tomando decisiones sobre la universidad, qué van a estudiar, hay algo que, hermano, nosotros debemos preocuparnos de ello. Hermano, muchas veces nosotros nos preocupamos y nos endeudamos incluso para decir qué van a estudiar, ¿cierto? Necesito tener dinero para que estudien, y está bien, pero hermano, a veces se nos ha dicho que el que no estudia no es nada. Eso se nos ha dicho. Si tú no estudias no eres nadie. Y eso es una gran mentira. Es una mentira, hermanos, que quiero que entiendan. Y los papás se creen las mentiras que el mundo le dice. Y por eso luego viven por tratar de tapar, ¿cierto?, esa mentira que se creyeron, o de proveer para esa mentira que se creyeron. Pero sin embargo dejan de lado muchas verdades de Dios. Por ejemplo, nos matamos para que nuestros hijos puedan estudiar la carrera que tanto queremos. Pero ¿sabes qué? Nunca nos preparamos y nunca les enseñamos a que ellos puedan formar el día de mañana un matrimonio. ¿Te has preocupado de que tu hijo de 18, 19, 20 años esté preparándose para formar una familia? ¿Le has dado consejos a tu hijo bíblicamente para que él se case y elija bien a su esposa? ¿O eso parece que no interesa? ¿Cierto? Estoy enfocado en un área, que sea un excelente profesional, pero ¿te has preocupado de criar un joven que ame a su esposa el día de mañana? Papás, mamás, hay cosas más importantes a lo que criamos, hay cosas más importantes. Debemos dar buenos consejos. Debo yo criar un hijo, ¿cierto?, que va creciendo, y el día de mañana tomarlo y decirle, hijo, tienes 20 años, te vas a casar, tienes que ser un buen esposo, tienes que formar tu propia familia, hija, ¿cierto? Entonces, esas cosas muchas veces las descuidamos, y el día de mañana sufrimos por nuestros hijos, porque los vemos con vidas destruidas, porque los vemos que son grandes y no tienen un hogar, porque los vemos que dejaron un hijo por aquí, un hijo por allá, un hijo por otro lado. Y muchas veces, no quiero echarle la culpa a todo, pero muchas veces nosotros, ¿cierto?, no nos enfocamos en enseñarles a nuestros hijos que ellos tienen que formar una familia el día de mañana que ame y agrade al Señor. Bien, entonces, hermano, es la responsabilidad de los padres preparar a sus hijos para el matrimonio. Hermano, como padres debemos preparar a nuestros hijos para el día de mañana sean buenos esposos, buenas esposas y que tengan buenos hogares. Sí, hermano, si usted me pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Que tus hijos sean millonarios o que tus hijos tengan una familia sólida el día de mañana y sean felices? Yo prefiero 1000 veces que mis hijos formen una familia y sean felices. Si tienen aparte, amén, pero prefiero 1000 veces eso, que hijos millonarios con familias destruidas, con vidas separadas. No, prefiero 1000 veces hijos con familias bien establecidas,
viniendo a la iglesia, con su familia, como Dios lo manda. Bien, hermano, entonces somos responsables de criar, de enseñar, de aconsejar y de preparar a nuestros hijos para que el día de mañana ellos formen una familia. Bien, y es lo que te decía al principio. A veces decimos, ya creé la familia, mira, tengo una familia como Dios me ha mandado. Sin embargo, estamos criando para que la generación que viene no forme una familia. Y esto obviamente no es lo que Dios quiere. Así como tú formaste tu propia familia, enséñale a tus hijos que ellos tienen que formar el día de mañana una familia que ama al Señor, que agrade al Señor. Bien, vamos a llegar hasta aquí y la próxima semana seguimos con este estudio. Bien, vamos a orar para terminar el culto. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición para tu vida este mensaje. Hermano, y qué buena es la palabra de Dios que nos da consejo, nos enseña para todo bien. Entonces, hermano, es necesario repasar, examinarnos y ver cómo estamos criando, cómo estamos llevando las cosas en nuestro hogar. ¿Estamos criando bien? ¿Estamos aconsejando bien? ¿Estamos bien enfocados? ¿Estamos criando de una mala manera? Y recuerda, hermano, algo, que es algo que usted tiene que tener presente. Pronto viene el Señor. Estamos muy cerca de que el Señor venga por su iglesia. Y es necesario también criar a nuestros hijos preparados para que ellos sepan que el día de mañana el Señor viene a buscarnos y ellos tienen que rendir cuentas al Señor. Bien, a veces, hermano, nos proyectamos y proyectamos a nuestros hijos a largos años. Mejor cría a sus hijos, hermano, que ellos amen y cuiden y amen al Señor su venida. Bien, entonces muchas veces vemos a los niños, yo quiero hacer esto, no. Pero ¿sabe qué? Nunca vemos a los niños decir, yo quiero amar al Señor, yo quiero ser un misionero, ¿cierto? Yo quiero trabajar para la obra de Dios. No, hermano, muchas veces no vemos eso hoy en día. Entonces muchas veces, hermano, yo veo que a veces estamos enfocando la crianza de nuestros hijos a cosas que el mundo nos muestra, a cosas que el mundo nos ofrece, a mentiras que el mundo nos ha metido, ¿cierto? Es que, pastor, si mi hijo no estudia no es nadie. ¿Quién dijo eso? Pastor, yo no quiero que mi hijo sea pastor. Pastor, yo no quiero que mi hijo vaya a un seminario porque se va a morir de hambre. Pastor, yo no quiero que mi hija se case, quiero que primero sea esto. No, ora al Señor, cría a tus hijos, que ellos amen al Señor, que vivan haciendo su voluntad, que el día de mañana formen un hogar, una familia y que sean felices como Dios lo quiere. Bien, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por su palabra en esta hora. Padre, gracias porque usted nos enseña, Señor, el modelo bíblico de cómo criar y disciplinar a nuestros hijos, la mentalidad que nosotros debiéramos tener. Hoy en día tenemos una mala mentalidad, estamos desenfocados, vemos las cosas de diferente manera y muchas veces las vemos como el mundo la ve. Ayúdanos a pensar como su palabra piensa, ayúdanos a planificar como su palabra nos enseña, ayúdanos a criar como su palabra nos enseña. Gracias por este mensaje, bendiga a cada uno de mis hermanos. Usted sabe que honestamente, Señor, en el corazón, Padre mío, nunca está el deseo ni las ganas de ofender a nadie, Señor. Sin embargo, solamente es exponer su palabra. Y muchas veces cuando uno predica, a uno mismo le llega, Señor. Uno mismo, Señor, sale confrontado. Y este mensaje es para todos, incluso para uno mismo, Señor. Ayúdanos a obedecer y a poner en práctica lo que hemos aprendido. Crear hijos para que el día de mañana ellos puedan formar familias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.